Muy bien, el tema para esta mañana es el siguiente, manera de pregunta: ¿se te ha aparecido Cristo? Este es el tema para esta mañana. Hubo un hombre llamado Saulo de Tarso. Sabemos quién fue este hombre, que fue el gran perseguidor de la iglesia primitiva, Saulo de Tarso. Pero resulta que un día cualquiera iba con una misión especial y se dirigía a Damasco. Y como la misión que él llevaba era de traer los cristianos detenidos, de traerlos presos, el Señor le sale al encuentro en el camino. Él va camino ¿a dónde? A Damasco. Y Jesucristo le sale al encuentro y lo derribó de su caballo. Hombre muy elegante ahí en su caballo, con todas las de la ley, con permiso de los mismos sacerdotes para hacer lo que él quisiera con los cristianos. Pero el Señor le sale al encuentro. ¿Y qué pasó con Saulo? Allí quedó postrado en tierra, ciego, no podía ver. Dios hizo algo muy grande en la vida de ese hombre, el cual después de haber conocido al Señor, entonces pasó a ser perseguido. El perseguidor de la iglesia luego pasó a ser ¿qué? Perseguido. Eso lo conocemos, yo creo, todos, porque hemos leído la historia acerca de este hombre llamado Saulo, el cual Dios le cambió el nombre después por Pablo. Bueno, pero esto es algo así, únicamente así un pequeño para iniciar. Pero aquí en el versículo 19 dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, como decir, un día como hoy estamos iniciando, ¿qué? La semana, hoy es el primer día de la semana. ¿Amén o no? Amén. Muy bien. Dice que estaban ¿quiénes? Los discípulos del Señor estaban reunidos todos en un lugar, pero ¿cómo estaban allí? Dice que todas las puertas estaban cerradas. ¿Por qué? Porque ellos estaban atemorizados, tenían un miedo impresionante. ¿Cuánto hacía que le habían quitado la vida al Señor? 3 días. 3 días. Y los discípulos, después de eso, estaban pasando una situación bien difícil. Y allí se encontraban, y estando ellos allí, cuando de repente aparece Jesús. Y dice, y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Fue lo primero que el Señor Jesucristo hizo, decirles paz a vosotros, porque Él sabía el estado en el cual los discípulos se encontraban en ese momento. Sin duda todos los sucesos recientes habían inhabilitado la fe de sus discípulos. Habían transcurrido 3 días muy confusos, en medio de los cuales su norte se había perdido e inclusive habían olvidado quiénes eran. O sea que el temor que los invadía era muy grande. Cuando miramos en la historia de Elías en el libro de Reyes, el capítulo 19, si no estoy mal, lo amenaza una mujer llamada Jezabel, una mujer mala,
que vemos en la historia del Antiguo Testamento, la esposa de Acab. Y como el profeta le había dado muerte a todos los profetas de Baal, cuando la noticia le llegó a Jezabel, que se la dio su propio marido, entonces le envía cartas a Elías, diciéndole que de la misma manera como él había hecho, le iba a suceder también a él. ¿Y qué pasó con Elías? No, pues imagínense que buscando salvar su vida, inmediatamente salió, se fue. Y el relato dice que Elías caminó 40 días por un desierto y fue y se escondió en una cueva. Y el Señor lo tiene que llamar de allí. Pero habían pasado ya 40 días y todavía el miedo que tenía era grande. Es que hay un dicho que al miedo no hay quien le tome medidas, mejor dicho, no. Para el miedo, ¿cómo es que hay un dicho? Que no hay alguien más que pueda correr, ¿cómo es? Que un bobo asustado. Elías tenía un temor impresionante. Y ya habían pasado 40 días, habían andado en el desierto y todo, con todo. Cuando llegó, se escondió en una cueva y el Señor allí lo llama. Le dice: no, es que yo tengo un celo tan grande, y es que todos los profetas fueron muertos y no he quedado sino yo. Desafortunadamente, Elías estaba también equivocado, porque imagínense, está diciendo que no había quedado sino él, exclusivo. No, eso no era así. Pero ¿qué pasó? Que cuando el miedo llega a nuestra vida, eso es algo que nos puede debilitar de una manera muy grande. Y dice aquí, ahora la noticia que llega era que el Maestro había resucitado, y eso que se oía sin duda debía animar a los discípulos a hacer que nuevamente cobraran aliento, que tomaran un nuevo ánimo. Pero vemos, de acuerdo al texto, que esto no fue así. Aún sabiendo ahora que las palabras del Maestro eran ciertas, continuaban sumidos en el miedo, la angustia y la preocupación. Un pensamiento les atormentaba, y a manera de pregunta dice: ¿qué sería de nosotros? Y más que eso, ahora, ¿qué se hará con nosotros? Ellos temían que si los descubrían allí, posiblemente les iba a suceder lo mismo que le había sucedido a Jesús. Posiblemente los iban a apresar, o posiblemente hasta iban a perder la vida también. Y todo esto era algo que estaba afectando la vida entonces ¿de quiénes? De los discípulos. ¿Cuántas cosas nos han afectado a nosotros en nuestra vida cristiana? ¿Cierto que todos hemos tenido dificultades? A todos nos vienen dificultades, a todos se nos presentan problemas. Pero, ¿qué sucede? Cuando el miedo llega a nuestras vidas, que decía que nos imposibilita y llega incluso a hacernos olvidar de quién somos. Es por esto que se hace necesario el Cristo resucitado, el cual pasa de ser una noticia y viene a convertirse entonces en una realidad. ¿Qué quería Jesús? Quería que ellos
volvieran a su identidad y a las promesas que Dios les había antes dado. Y precisamente es ahí cuando la palabra deja de ser una narración y se convierte en una realidad. Cuando Jesús se aparece a volverla viva en medio de nosotros. Y esto fue lo que hizo Jesús allí. Vamos a Isaías, el capítulo 41. Isaías 41, 10. Nos dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Miren qué palabras tan especiales, qué palabras tan grandes las que Dios tiene para nosotros, para animarnos en esos momentos difíciles que de pronto pasamos en nuestra vida. Cada uno con diferentes situaciones, porque no a todos nos sucede igual. Unos tienen problemas de una índole, otros de otra, pero todos pasamos por dificultades. Pero el Señor lo que dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y dice: te ayudaré hoy, te ayudaré mañana. ¿Qué dice? Siempre. No, dice siempre. Y cuando Él dice siempre, es siempre. Si Él dice siempre, es siempre. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Frente a esto, llama mucho la atención el saludo que hace el Señor a quienes estaban escondidos. Paz a vosotros. Y yo creo que esto ellos tuvieron que quedar bien sorprendidos cuando el Señor les dice estas palabras, sabiendo ellos personalmente cómo se encontraban. Pero el Señor llega ahí y les dice: paz a vosotros. La palabra usada por Jesús es la palabra hebrea shalom, que significa paz y bienestar. Lo que estaba diciendo a sus discípulos es: he venido a traerles paz y bienestar. Jesús sabía que sus corazones estaban inquietos, turbados, impacientes y sobre todo estaban confundidos. Confundidos. Si lo que habían hecho con Jesús, a sabiendas de que Jesús lo que hizo fue servir a la humanidad, ¿cuántos milagros hizo? ¿Cuántos enfermos sanó? ¿A cuántos paralíticos levantó? Y la gente podía darse cuenta de todo esto. Pero con todo, ¿qué pasó con Jesús? Le quitaron la vida. Le quitaron la vida ¿a quién? Al dador de la vida, Jesucristo. Y el Señor conoce la situación de cada persona. Él conoce su situación y mi situación. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es su necesidad? ¿Y cuál es mi necesidad? Él lo sabe todo. Nada se esconde de su vista. El miedo en nuestra vida roba nuestra paz y quita nuestro bienestar. Y yo quiero decirles que algo que debemos tener en cuenta, algo que debemos saber, es lo siguiente:
donde está Jesús, donde no está Jesús, donde la fe ha menguado, ¿qué está faltando? La paz. Donde no está Jesús y donde la fe ha menguado, falta la paz. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué nos dice la palabra en Juan 14, 27? Juan 14, 27. Dice la palabra así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pero ¿sabe cuál es la paz que el Señor Jesucristo nos ofrece? La verdadera paz. El mundo te puede ofrecer muchas cosas. El mundo, en este momento nomás estamos ya viendo que por diferentes partes en el mundo se está hablando de la paz. Y ya hizo el presidente Trump un acuerdo con otro de los presidentes. ¿Para qué? Para que haya la paz y cese la guerra entre Ucrania y ¿cuál es el otro país? ¿Quién? Bueno, muy bien. Y estos son profecías que se cumplen. Esto no es porque sí, eso no sea porque sí. Son profecías que ya se están cumpliendo, porque también el cumplimiento acerca de la venida del Señor está a las puertas. Y estamos viviendo los últimos tiempos. Y la paz que el mundo ofrece, esa es una paz la cual es pasajera. Y paz, hermanos, yo considero, paz no veremos mientras tengamos vida aquí en la tierra, no veremos paz. Siempre habrá dificultad, siempre habrá guerra. La paz vendrá después que el Señor Jesucristo lleve a su iglesia, cuando sea el milenio. Ahí sí, se verán, porque dice la palabra que habrán 1000 años de paz. Bueno, seguimos adelante. El que no se ha encontrado con Jesús nunca gozará de bienestar, pues la tranquilidad de este mundo es pasajera. Y lo vemos en Primera de Juan 2, quien lo tenga, por favor, lo lee. Primera de Juan 2, 15 a 17. Primera de Juan 2, 15 a 17. A 17. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que haya en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la Primera de vida, Juan. no proviene del Padre, sino del Está por acá mundo. lejos. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Ahí está muy claro. ¿Qué ofrece el mundo? Muchas cosas, muchas vanaglorias. El mundo le puede ofrecer placeres, dinero, muchas cosas le puede ofrecer el mundo. Pero ¿de qué sirve? Todo eso va a pasar. ¿Pero qué nos ofrece Jesucristo? Nos ofrece una paz perdurable. Todo lo que el mundo ofrece termina, pero el Señor nos ofrece salvación y vida eterna. Qué grande es pensar en todo esto. 3 pensamientos que turbaban a los discípulos. Lo que había sucedido con el maestro, le habían maltratado, pero también le quitaron la vida. Lo primero. ¿Y esto qué les causó? Dolor. En segundo lugar,
lo que están viviendo en ese momento. ¿Qué estaban viviendo? Miedo y temor por la misma consecuencia, porque ellos pensaban que podían sufrir igual como le ha sucedido al Señor, y esto les causó ¿qué? Inquietud. Y tercero, ellos pensaban, bueno, ¿y ahora qué será de nosotros? Pero peor, ¿qué habrá de ser de nosotros de aquí en adelante? Les causaba ¿qué? Incertidumbre. Y a ver, ¿será que eso no nos ha venido esos momentos también a nosotros? Lo mismo que roba la paz de nosotros. Lo que les sucedió a ellos, eso también nos puede suceder, nos ha sucedido, y si no nos ha sucedido, nos puede suceder, porque es igual. Ellos como humanos sufrieron, nosotros como humanos también tenemos dificultades, y estas cosas nos dicen que nos roban la paz a quienes, a usted y también a mí. Y ahora manera de pregunta, hermanos, ¿cuál de estos está robando hoy tu paz? ¿Cuál de estas cosas está robando hoy tu paz? ¿El dolor del pasado? ¿La inquietud del presente? ¿La incertidumbre del futuro? ¿Qué sabemos de esas cosas? ¿Cuál no te deja dormir? ¿Cuál te tiene en presión, en depresión o en ansiedad? ¿Habrá alguna situación de estas que estemos viviendo nosotros como cristianos, como hijos de Dios? ¿Es posible? Pero ¿sabes algo? Este texto nos muestra que aún siendo cristianos, aún habiendo tenido a Jesús cerca cada día, necesitamos un nuevo encuentro, porque en cualquier momento nuestra paz puede ser ¿qué? Reducida. Pero la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Vamos a 1 Pedro 5, 7. 1 de Pedro 5, 7. Dice así la palabra. Digamos desde el verso 5, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros y tiene también cuidado de nosotros. Amén. Qué grande es todo esto, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Cuando nos sucedan esas cosas, cuando estemos pasando por esos momentos difíciles en nuestra vida, sabemos que tenemos a quién acudir, sabemos que tenemos a quién ir, en quién esperar, en quién confiar. No estamos solos. Entendamos eso, hermanos, no estamos solos. Es posible que nos sentimos solos, pero no estamos solos.
porque la presencia del Señor estará siempre con nosotros. Deuteronomio 31:8. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Oiga, no tema, levántese en victoria, Señor, en ti soy más que vencedor. Amén. Él nos hace fuertes. Él dice que estará siempre con nosotros y que no nos dejará ni nos desamparará. Entonces no temamos ni nos intimidemos. ¿Lo creemos? Amén. Creámoslo, hermanos. Porque si usted no lo cree, pues yo sí lo creo. Porque todo lo que Dios dice en su palabra es verdad. Su palabra no miente. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que arrepienta. Él no tiene nada de qué arrepentirse, pero usted y yo sí. Y si usted y yo no volvemos nuestra mirada al Señor, o si teniendo el conocimiento y nos apartamos de Él, pues nos tendremos que atener a las consecuencias, porque con Dios no podemos jugar y a Dios no lo podemos engañar. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo es nuestra vida delante de Dios? ¿Llevamos una vida consagrada para Él? ¿O vivimos como nos parece, haciendo mi propia voluntad y no pidiendo la dirección de Dios? Pero hermanos, confiar en un Cristo resucitado y victorioso es nuestra paz, es nuestra confianza, es nuestro refugio, es nuestro todo. Cristo es todo y en todos y por todos. Amén. Eso es Cristo para nosotros. Pero también es necesario que comprendamos la forma en que Jesús devuelve la paz y el bienestar a nuestras vidas. A veces pensamos que el retorno de nuestra paz será quitando la situación adversa de en medio nuestro. Sin embargo, lo segundo que hace Jesús ante sus discípulos es demostrarles que realmente hablan con el Hijo de Dios. Claro, eso fue lo que el Señor les demostró. Mire, quien está aquí presente con ustedes es el Hijo de Dios. ¿Y cómo pudieron ellos entender esto? ¿Qué hizo el Señor? Mostrándoles ¿qué? Sus manos y mostrándoles ¿qué más? Su costado. ¿Recuerdan que había un discípulo bastante como duro, que no creyera nada? ¿Quién era? Tomás. Y Tomás dijo, no, mientras yo no meta mi mano en su costado, no creeré. Y el Señor le dice, venga para acá, venga, a ver, mete la mano en mi costado. Y cuando lo hizo, entonces, ¿qué nos presenta la palabra? Que Tomás creyó. Pero el Señor, ¿qué le tuvo que decir? Unas palabras fuertes. Bienaventurados, le dijo, los que no vieron, porque le dice a Tomás, porque has metido tu mano, has comprobado que yo soy. Si no hubiera sido así, ¿cómo había seguido incrédulo? Porque muchos quieren es ver cosas, ver milagros, ver cosas que se presenten, cosas sobrenaturales. Y le dice Jesús a Tomás, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es necesario creer en ese Cristo
que fue enviado por Dios a este mundo a morir en favor de toda la humanidad, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, ¿por qué no lo hizo? Ahora, ¿no era suficiente que él dijera, soy el Hijo de Dios? ¿Acaso algo había cambiado en él para que no le reconocieran? Jesús estaba en un cuerpo, pero su cuerpo había sido transformado para poder regresar al Padre. Había pasado de ser un ser meramente humano. ¿Qué significaba esto? En aquellos que veían solamente con los ojos humanos, no podían identificar lo espiritual. Y la paz de Cristo no es humana. La paz de Cristo es espiritual. El miedo no viene de Dios. La incertidumbre y la confusión no vienen de Él. Estas son cosas que el mismo enemigo coloca en nuestras mentes y en nuestros corazones. Pero a veces, ¿qué pasa también con nosotros? Que buscamos resolver nuestros temores en lo humano, olvidando que nuestra respuesta está en ¿qué? En lo de arriba, está en lo divino. No busquemos respuestas de los hombres, busquemos la respuesta en Jesucristo. En Él encontrará usted y yo la respuesta a cualquier situación difícil, por muy difícil que sea. Pero encontraremos en Jesucristo la respuesta. Amén. Los discípulos se escondían, pero no lo podían hacer por siempre. Su solución era temporal, pero Jesús se aparece a ellos como su respuesta permanente, demostrando que es, y eso es lo que primero hace Jesús cuando se revela a nuestra vida. Nos demuestra que realmente Él es. Y esto sucede en la palabra respuesta, cuando Jesús aparece en escena para traer las respuestas. Vamos a mirar en el Salmo 145, versos 18 y 19. Salmo 145, los versos 18 y 19, dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guardará a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Ay, hermanos, miramos tremendas palabras. Cercano está Jehová a los que le invocan, pero dice a todos los que le invocan de veras. ¿Qué querrá decir esto? A todos los que le invocan de veras. ¿De veras? A todos los que le invocan de qué? De corazón, hermanos, de corazón. Con libertad, con sinceridad, yendo a Él humillados, no creyendo que yo soy el más grande, que soy la última mazorca del salitre. No, hermanos, a veces el orgullo, la jactancia, hermanos, nos hace poner, y entonces nos inflamos como el pavo real, ¿sí? Y camina con esa elegancia. ¿Por qué? ¿Qué somos, hermano? ¿Qué somos nosotros? Somos nada. Para que a veces haya en nosotros tanta soberbia, porque eso es soberbia. Cuando el hombre se cree el único,
el perfecto, el que todo lo sabe, el que todo lo puede. Pero miren cómo dice el salmista: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a los que le invocan de veras, a los que le invocan de corazón, a los que van ante él humillados, con un corazón contrito. Eso, ahí está él, y atiende su clamor, escucha su oración. ¿Y cuántos dicen, no, yo ya me cansé de pedirle al Señor por tal cosa, pero no, eso, seguro no me oye? No, él sí lo oye, pero es que Él conoce el estado de nuestra vida, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra mente, cómo es nuestra manera de actuar, cómo somos allá afuera, donde estamos mezclados entre todo el mundo. ¿Cómo somos? Y dice: cumplirá el deseo de los que le temen y oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Gloria al nombre del Señor. Cercano está Jehová, cumplirá el deseo y asimismo el clamor de ellos y los salvará. Hermanos y amigos que tal vez nos visiten en esta mañana, en este lugar, yo no sé, pero es necesario que al encontrarse con Jesús, confíes en que Él es tu respuesta. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué quiere? Salgas del escondite y permitas que Él te demuestre que es el Hijo de Dios, que Él es tu respuesta. Permítalo. Si no lo ha hecho, permítalo. Pero Él es tu respuesta y mi respuesta. Como vuelve la paz a nuestras vidas, vuelve con confianza y seguridad. A quien Jesús le brinda su paz, no le deja sin responsabilidad, porque todo no finalizó allí. Luego de demostrar que realmente era Jesús, entonces es lo que miramos en el verso 20, dice: sopló en ellos el Espíritu Santo y les dio autoridad de perdonar pecados, los envió a predicar las buenas nuevas de salvación. Es así como los inhabilitados por el miedo ahora regresaban a su propósito. ¿Quiénes eran? Los discípulos. Ahora el Señor, ¿qué hace? Les encomienda una comisión, les encomienda una misión muy grande y muy especial, y era la de cumplir esa gran comisión recomendada por el Padre en Mateo 28, 19 al 20. Mateo 18, 19 al 20. ¿Qué nos dice? No. Gracias, hermano. No, a ver, Mateo 28, 19 y 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin
del mundo. Eso es lo que nos promete el Señor, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, mientras que haya habitantes en esta tierra, el Señor estará siempre ahí. Y si hay cristianos que habiten hasta el último momento, el Señor estará ahí. Porque esa es la promesa: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien, voy a terminar. Esto es lo que debe suceder en nosotros. Ahora, no que no tengamos miedo, porque ¿qué decían hasta el comienzo? Pero el miedo no hay nadie que le haya tomado medidas. Todos sentimos en algún momento temor, sentimos miedo. No que no se debilite nuestra fe, sino que volvamos a encontrarnos con Jesús y retomemos nuestro propósito. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es mi propósito? Seguir al Señor, ser fiel, obedecerle, vivir como Él desea que vivamos. Dios permita que sea ese el propósito y que podamos cumplir las ordenanzas que Él tiene escritas para nosotros en su palabra. Así nuestra fe haya faltado, Dios no se ha olvidado de los sueños que tiene con nosotros, pues el llamado de Dios para sus hijos es permanente. El llamado de Dios para sus hijos es permanente. Para ellos recibir el Espíritu Santo del mismo Jesús significó que luego predicarían a multitudes. Y lo vemos en el primer discurso de Pedro. Hechos 2, 39 a 41. Vamos a mirar porque ya con esto estoy terminando. Hechos 2, 39 al 41. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamara. Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed santos de esta perfecta generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Primer discurso de Pedro. ¿Y cómo se encontraba ahora Pedro? Lleno del poder del Espíritu Santo. Y por eso pudo con toda libertad, ya no así cariagachado, ya no milanado con los problemas, porque el Señor había hecho una cosa grande, algo de bien especial en la vida, no solo de Pedro, sino de todos sus discípulos. Pero aquí Pedro se levanta y da su primer sermón allá. ¿Y cuántos vienen al encuentro de Jesús? Se añaden 3,000 personas. ¡Qué bendición! Un mover especial ¿de quién? Del Espíritu Santo en la vida de todas esas personas a través de ese sermón proclamado por el apóstol Pedro. 3,000 personas. Pero aquí miramos también lo siguiente. ¿Qué más? En primer lugar, predicar a multitudes. Segundo, sanar enfermos. Mateo 5, 12 a 16. Vamos a leer Mateo 5, 12 a 16. Y dice así: no es Mateo, es Hechos 5, perdón, Hechos 5. Hechos 5, 12 a 16. Hechos 5, 12 a 16.
nosotros se atrevía a juntarse con ellos, pero la gente los tenía en alta estima. Sí. Los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, que aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, cayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Gracias, hermano. Y todos eran sanados. Miramos cuán grandes fueron los acontecimientos después de que estos hombres fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Cuántas cosas grandes Dios les permitió que pudieran hacer. Y dice que de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. Y dice, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Cuánto era el poder que había en la vida de ese hombre? Y también eso va acompañado de fe, porque la gente creía. Y mire cuántas cosas hicieron. Sacaban los enfermos a las calles, pero el Señor se ha manifestado de una manera grande. Y aún de las ciudades venían enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y qué dice? Y todos eran, ¿qué? Sanados. Sanar enfermos. Y en tercer lugar, dice, el Evangelio hasta el día de hoy siga avanzando. Es necesario que a través del trabajo que hasta aquí se ha hecho, el Evangelio de Jesucristo siga avanzando, como lo podemos ver en Hechos 1:8. Hechos 1:8 es la última cita que tengo para compartir en esta mañana. Y dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido de vosotros el Espíritu Santo, que me seréis testigos de Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Con esto estamos terminando. Hechos 1:8. Es pues lo que Dios tiene para nosotros hoy también. Recibiréis poder, pero recibiréis poder. ¿Cuántos anhelamos tener ese poder? Amén. El Señor también quiere llenarnos de ese poder, pero tenemos que ser valientes, no estar intimidados. Animémonos, sigamos adelante, porque el Señor quiere que haya también en nosotros ese poder. Él te quiere usar a usted, Él te quiere usar a ti, me quiere usar a mí, a todos, porque somos sus hijos, somos sus discípulos. Entonces Él puede hacer cosas grandes en nuestras vidas. Pero hermanos, busquemos cada día la presencia de Dios y anhelemos que el Evangelio que hasta aquí se ha dado a conocer continúe avanzando. ¿Cómo?
a través de cada uno de nosotros. No durmamos, anunciemos esta verdad. Cristo viene pronto y viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y nos ayude a continuar para que podamos terminar nuestra carrera en victoria.